Bienvenidas y bienvenidos al quinto módulo sobre diseño de experimentos. En esto nos vamos a concentrar en los distintos tipos de diseños de experimento y vamos a empezar por mirar la simbología que se usa en los diseños de experimentos. Hay 6 símbolos que son claves. Primero, la letra R mayúscula que significa azar. Segundo, GE que significa grupo experimental. Tercero, GC que significa grupo de control. X que significa tratamiento, recordemos que tratamiento es la variable que estamos manipulando. La rayita que significa sin tratamiento y la O que significa observación, recordemos que la observación es la variable que estamos observando la respuesta. Primera clase, se conoce como preexperimento, no son experimentos de verdad, pero a veces hay que usarlos. Lo que ven ahí es un diseño solo después con grupo único. La lectura de esto G es grupo experimental, la X es tratamiento, la O es observación, es decir, hago un grupo experimental, le aplico el tratamiento y observo. ¿Por qué se considera como un preexperimento? Primero, no hubo una selección aleatoria de los sujetos para el grupo experimental. Entonces pudo haber sesgo en la selección de quienes hacen parte del experimento. Segundo, no tenemos un grupo de control. Como no tenemos un grupo de control, no logramos saber qué pasa con los que no observamos. Entonces, caso sencillo, yo les enseño en este momento las tablas de multiplicar. Ese es el tratamiento X a todos los que ustedes están aquí. Y enseguida hago una observación y les pongo un examen donde ustedes deben contestar preguntas del estilo 4 por 5, ¿cuánto da? 6 por 8, 7 por 6. Dado el nivel de la audiencia que tenemos, esperamos que todos saquen excelente. Y podríamos llegar a la conclusión de que el método fue maravilloso. El tratamiento experimental dio resultado porque las observaciones son muy buenas. Claramente tenemos un lío y es, la observación es buena porque el grupo experimental tenía unas características que lo llevaban de antemano, independiente del tratamiento que aplicáramos, a que en esa prueba el desempeño fuera bueno. Por eso es que esto se considera un preexperimento y que no tiene validez ni externa las conclusiones que uno saque con este tipo de metodologías. El segundo tipo de preexperimento es un diseño antes después con grupo único. Entonces grupo único es el grupo experimental, O1 es la primera medición, la X es el tratamiento y O2 es la segunda medición. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Aplico la medición, conozco en qué estado está el grupo, aplico el tratamiento y después de aplicar el tratamiento hago la nueva medición. De nuevo, no seleccionamos aleatoriamente los sujetos, no tenemos grupo de control y entonces no logramos llegar hasta los requisitos exigidos para que sea un experimento. Pero en este caso, por lo menos, respecto al caso anterior, aquí sí sabríamos que ustedes se sabían las tablas de multiplicar y sabían multiplicar antes de aplicar el tratamiento. Este es mejor que el anterior o menos malo, como lo quieran definir. Luego pasamos a lo que son los experimentos verdaderos. Observen que aparecen las letras R al inicio de cada categoría. Eso significa azar. Las asignaciones las estamos haciendo al azar. Los sujetos van o al grupo experimental o al grupo de control al azar, no escogidos a dedo. En el primer caso, se aplica el tratamiento y luego se hace la observación. Al grupo de control no se le aplica el tratamiento y sí se le hace la observación. Es decir, los de arriba reciben la clase de matemáticas, los de abajo no reciben la clase de matemáticas y a todos los medimos al final. Cuando hacemos eso, si encontramos que O1 y O2 son iguales, entonces podemos concluir que X1 no marca la diferencia. Segunda modalidad, un diseño antes, después con grupo de control. De nuevo está la R al principio, asignación aleatoria, grupo experimental y grupo de control. O1 y O2
son mediciones que hacemos a ambos grupos antes de empezar. O3 y O4 son mediciones que hacemos a ambos grupos después. El grupo de arriba recibió tratamiento, el grupo de abajo no recibió tratamiento. ¿Por qué lo medimos dos veces? Para tratar de anular dos efectos. Primero, ¿cuál es el efecto de presentar dos veces la prueba? Es posible que el resultado de O4 sea mejor que el de O2, sencillamente porque la gente ya tiene experiencia. Entonces eso nos está mostrando el efecto de presentar la prueba. El otro tema es O2 y O4 pueden cambiar por efectos de maduración de la gente. Si yo les aplico el examen cuando ingresan a la carrera y luego les aplico el examen cuando terminan la carrera, el simple hecho de haber pasado por la carrera puede marcar diferencias en los resultados del experimento. Llegamos a uno que es algo más complejo, el diseño de 4 grupos de Salomon. Aquí estamos juntando todos al azar, importante, grupos experimentales y grupos de control. Solo que aquí tenemos 2 grupos experimentales y 2 grupos de control. Los de arriba son diseños antes-después, los de abajo son diseños solo después. Gracias a este tipo de diseño, entonces yo logro, cuando comparo el 1 y 3 contra el 2 y el 4, estoy comparando los que tenían tratamiento con los que no tenían tratamiento. Cuando comparo el 1 y el 2 con el 3 y el 4, estoy mirando cuál es el efecto de la observación previa en lo que estamos haciendo. Entonces, aquí ya logro ir separando efectos. Tengo la forma de separar el efecto del tratamiento y tengo la forma de separar los efectos de las mediciones. También podemos hacer diseños de series temporales. Aquí estamos planteando un caso sencillo: asignación al azar, grupo experimental, grupo de control. Lo que estamos haciendo es, tenemos las observaciones, esas observaciones las hacemos antes de iniciar, luego a un grupo le aplicamos el tratamiento, al otro grupo no le hacemos nada y luego a cada grupo lo medimos varias veces. El efecto de esa medición es, la primera, O3, es saber el efecto inmediato del tratamiento. O5 es conocer el efecto mediato o a mediano o a largo plazo del tratamiento. Por ejemplo, ustedes usan una nueva técnica para fraguar cemento. O3 sería medir las propiedades de ese cemento, inmediatamente termina el proceso de fraguado. O5 puede ser medirlo a los 2 meses. Claramente, según la clase de experimento que ustedes quieran hacer, ustedes podrían tener unos 7, un 9, 10, midiendo efectos a 1 año, a 5 años, a 40 años. Eso depende de cómo hagan el diseño experimental. También tenemos unas cosas que se llaman cuasi experimentos. Los cuasi experimentos son experimentos que uno hace porque es que no puede hacer nada más. En este caso, observen que otra vez perdimos la R del azar. Estamos como en uno de los casos anteriores teniendo un grupo experimental y un grupo de control. ¿Por qué nos toca hacer esto? Porque, por ejemplo, si yo fuera a hacer un experimento con ustedes y yo quisiera saber efectos sobre el aprendizaje en función de las materias que cogen, las materias no las puedo asignar al azar. Las materias son cosas que ustedes seleccionan libremente. Entonces lo que yo haría después es, dado que alguien está en la materia 1, donde vamos a aplicar un tratamiento, y el otro está en la materia 2, donde vamos a aplicar otro tratamiento, y el otro está en la materia 3, donde no lo vamos a hacer, medir resultados, pero yo no tuve la forma de asignar aleatoriamente los sujetos a los tratamientos. Aquí en este caso lo que tenemos es un diseño de series cronológicas con un solo grupo, donde no hay grupo de control. Por ejemplo, un diseño de serie cronológica con un solo grupo. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta el grupo de control. ¿Por qué no tenemos un grupo de control? Porque a veces no se puede tener. Pensemos en el caso que estuviéramos estudiando
cuál es el efecto que tiene el manejo que hacen los medios de comunicación sobre el proceso de paz en La Habana, sobre la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos. ¿Cuál es la dificultad que hacemos? Para tener un grupo de control necesitaríamos lograr tener unas personas que nunca escuchan los medios de comunicación. Como no es posible estar 100% seguro de que vamos a tener a alguien que nunca va a ver un periódico, ni va a escuchar radio, ni va a ver televisión, ni va a percibir información del tema por ningún medio, entonces no podemos sacar ese grupo de control. Entonces todo el mundo pasa a estar dentro del grupo experimental. Y lo que hacemos son unas mediciones, hacemos la primera medición, esperamos que haya unas noticias que dirían los tratamientos, hacemos la otra medición y así sucesivamente en el tiempo, pero nunca sabremos qué hubiera pasado en ausencia de los estímulos, porque no es posible aislar una población que tenga esas características. Finalmente, este es uno de los casos más graves de lo que hay que hacer cuando se está haciendo experimento, y los experimentos ex post facto. Son los experimentos que uno hace a posteriori. Primero cambió el mundo y a partir del cambio que dio el mundo, uno procede a realizar el experimento. Dos casos. Un caso lo tiene en la diapositiva. Reinserción muscular en un amputado transfemoral. Una persona que sufrió una amputación, haber planeado el experimento sería que usted amputara a la persona, es decir, seleccionar aleatoriamente una persona para hacerle la amputación, para luego ver cómo se hacía la reinserción. Eso tiene todos los debates éticos de por qué no se debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que le toca hacer? Cuando aparezca alguien que tenga las condiciones, usted aplica el tratamiento de reinserción. Por eso se llama que es un experimento ex post facto. Una segunda clase de experimento ex post facto. Si se acuerdan, hace algunos años, unos mineros en Chile se quedaron atrapados una cantidad de tiempo bajo una mina en unas condiciones bastante terribles y al final salieron. Después de eso usted puede hacer muchos estudios de psicología, de sociología, de todo lo que quiera con ellos. Pero haber diseñado el experimento, es decir, haber planeado meter a alguien en esas condiciones, no es aprobable desde el punto de vista ético y no es posible realizarlo. Con esto terminamos la teoría. Los invito a que observemos dos páginas que les pueden ser de utilidad para sus trabajos de diseño de experimentos. Una primera página, la tienen ahí, se llama LabGuru. Lo que les permite es llevar online los registros de los experimentos que ustedes están haciendo, tiene sugerencias de cómo son los protocolos de los diseños de experimentos, cómo se registra la información y qué cosas hay que tener disponibles para manejar adecuadamente un laboratorio y ya los registros de los experimentos. La segunda página es la página del Centro Nacional para Métodos de Investigación. Aquí van a encontrar muchas teorías, las publicaciones que son de carácter gratuito. Si quieren, se pueden suscribir al boletín y entonces les van a llegar actualizaciones de todo lo que se está discutiendo sobre métodos de investigación, cuáles son los protocolos para investigar y cuál es la manera adecuada de hacerlo. Bueno, muchas gracias. De nuevo, si tienen alguna duda o inquietud, por favor, por el correo grupal nos las hacen llegar.